Bueno, claro, encima tenemos tenemos ese feriado de por medio. Bueno, hoy jueves virtual. Tenemos el lunes que viene, va a tener que ser virtual la clase, perdón, pero por estos cambios laborales, yo el lunes no voy a poder estar. Así que la clase el lunes es virtual. Y la del jueves va a ser presencial. Presencial vamos a hacer lo mismo que luego el lunes feriado y luego el otro jueves también presencial. Luego tenemos la del lunes 22 de junio virtual, que vamos a hacer un repaso, y el jueves termina siendo presencial. A priori, para estos 3 jueves seguidos que la cosa viene presencial, 11, 18 y 25 de junio, a priori vamos a utilizar esa misma aula, la que está en el aula que utilizamos un jueves que la hicimos presencial, no me acuerdo bien el número. Si alguien recuerda el número, entiendo que era en el mismo piso donde tenemos el aula de los lunes. ¿Alguien que me recuerda, si se acuerda? Creo que la primera clase de todas nos terminamos juntando ahí, pues nos juntamos un jueves, pero fue presencial. Si alguien se acuerda el número. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El jueves que viene, que es la primera clase presencial de un jueves, si no tenemos aula asignada y nunca te la asignan hasta que no estás ahí, nos encontramos en la puerta del aula que usamos los lunes. Yo ahora después lo voy a subir en la página web por si hay alguien que no está conectado. Así que nos encontramos en esa misma puerta y seguramente ahí el deber del día, llamo con anticipación, si lo llego a resolver con anticipación, obviamente lo voy a subir a la página web, pero nunca me contestan. Si lo resuelvo con anticipación, lo avisaré. Si no, nos encontramos en la clase que tenemos el 438 era. Sí, creo que gracias Sol, Soledad, muchas gracias. Perdón, digo Sol, Soledad, porque a veces es un diminutivo. Perdón, pero encontrémonos en el aula que tenemos siempre, que usamos los lunes. Seguramente terminaremos en esta 438, que es, que es la que había estado libre. Ahora, la pregunta, ¿alguien necesita, no hay ningún problema en prender el micrófono y decir sí? ¿Es necesario que esa clase los jueves que la hacemos presencial, que la estemos grabando, cosa que si alguien se quiera conectar, se conecta e incluso puede hacer alguna pregunta o quede la clase grabada? Si nadie lo necesita, mejor, porque no soy muy ducho tecnológicamente, como ya se habrán dado cuenta, y cómo hacer para grabar esa clase bien. Así que a priori no, podrían, si no prende nadie el micrófono, quiere decir que en general que no tendrían problema en estos 3 jueves que nos restan a partir de ahora. Bueno, uno sí o sí pues tienen que rendir el examen, pero de ir presencial. Buenísimo. Yo no tengo problema, profe, ¿qué tal? Buen día. Por ahí alguno de los que no pueden ir les sirve que le graben el audio de la clase y no toda la clase, como... Bueno, yo me llevo, ahí está, yo me voy a llevar, voy a hacer, creo que llevo la laptop, me conectaré, voy a tratar de, sí, está bien, ante la duda voy a intentar. Me armaron un lío cuando fui una vez a dar una clase a grabar, lo que sé yo qué, pero bueno, espera, voy a intentar ocuparme para que esa clase quede grabada, es verdad. Ante la duda quede grabada, de última no la escucha nadie, no hay ningún problema. Bueno, bien, perdón, ¿alguna cuestión más, dado que estamos con lo administrativo, con este guión final que viene, preguntas, ya sea vinculado al trabajo grupal? Acuérdense que ese mismo día, aprovechando que tenemos acá
aprovechando que estamos compartiendo el cronograma, acuérdense que ese mismo día que tenemos el segundo parcial, bueno, a la noche, qué sé yo, o el día anterior, pero hasta ese día a la noche, hasta el 25 de junio a la noche, me tienen que entregar el trabajo práctico grupal. Bueno, dudas, consultas de tipo administrativo. El segundo examen va a ser con un formato, con el mismo pobre formato del primer parcial, ya lo sé. Si lo puedo hacer un poco más, si puedo hacer lo voy a intentar desarrollar lo mejor posible, pero va a seguir con la idea de que sea breve, de 1 hora y pico de duración y de no completar más de 2 carillas. Y con algunas preguntas de multiple choice. Voy a tratar de encontrar una herramienta que califique en forma adecuada a los que han estado, que sé que son muchos de ustedes que han estado haciendo un muy buen esfuerzo a lo largo del año. Pero el formato va a tender a seguir siendo lo mismo. ¿Dudas, preguntas vinculadas a este último envión? Buen día, profe. Buen día, Valentino. Buen día. Ahora que empezamos el tema 10, hay una lectura obligatoria que no la encuentro en ningún lado. Perdón, ¿cuál es, Valentino? Recórdame. La de Andrés Velasco, de la crisis financiera internacional. Ah, encima es una nota de opinión de 2, 3 páginas. Gracias por mandarlo. Lo voy a subir. Es una nota de opinión de 3 páginas. Yo la voy a subir. Espera, dado que estoy compartiendo acá página, déjenme que vaya. La voy a subir a la página, ahí donde están los audios de las clases pregrabadas. Voy a subir un PDF que tenga lo de Velasco. Ok, gracias. Bien, Valentino, excelente. No es un paper, es una nota de opinión, básicamente. Bueno, mira, ahí, perdón, ¿alguien quiere agregar algo? Buen día. El próximo jueves, para mí, vos no te compliques y si nos das tu permiso, grabamos un audio con el celular, al menos por si alguien llega a preguntar para Bueno, pasarle eso. dale, gracias, Marco, gracias. Yo voy a llevar de todas formas la laptop, así que por la duda que haya una segunda opción, pero perfecto. Sí, por supuesto. Me voy a cuidar un poco. Voy a tratar de ir un poco menos a la banquina de lo usual, pero bueno. Por eso dije de si nos dabas el permiso. Ya creo que pasamos a tema 11. Con tema 11 estamos menos complicados. Con tema 10, bueno, tema 10 ahora es un momento, justo es un tema para tirar flores, pero durante muchos años es cuando más se me enojaban. Acá es cuando tenía la mitad del curso, porque aunque ustedes no crean, no sé por qué cuando en el 2020, 2020 y pico, sobre todo con algunos años que le tocó gobernar el último de Macri del 2019, entre Macri y Alberto Fernández, me acuerdo que teníamos mucho, no sé por qué había muchos estudiantes de economía que se enojaban cuando venía el tema 10. Y déjenme que diga 2, 3 cositas así generales, con tono de charla de café, pero con tono de charla de café que conlleva algo bien importante. Vos agarrás a un profe, en este caso lo tenés a Luca Ronconi, pero a cualquier profe que le tocó estar en el circuito de cómo se enseña desarrollo económico en la mayoría de los países del mundo, qué sé yo, y vive en ese mundito, entonces lo conoce. Bueno, hay una bolilla que no se enseña más. En desarrollo económico no hay un tópico para orden macroeconómico, porque ya casi que es un dato. Bueno, si tenés que enseñar desarrollo económico en las situaciones de estados frágiles, sobre todo aquellos donde hay guerra civil,
Bueno, está bien, sí, ahí hay desorden macroeconómico, pero está teniendo luego una guerra civil, es Somalia, es Sudán, son lugares muy conflictivos. La Argentina es lo que estoy tratando de decir con esto que tengamos, bueno, así que eso como un tema primero, ¿no? En la economía del desarrollo, hasta los años 80, crisis de deuda, ni que hablar en los 70, en los 50, periodos con altos niveles inflacionarios. Israel, hasta no hace muchas décadas atrás, no había resuelto su problema inflacionario. Era una bolilla importante. En estas últimas décadas había dejado de serlo. Y acá la tenemos en la Argentina. Y la tenemos en la Argentina por una primera... Así que ese es como un primer hecho estilizado. Y además de que está ese hecho estilizado, que en la Argentina sí hay que hablar de eso, hay que hablar de eso porque en orden de magnitud, bueno, acá en donde siempre es difícil saber, ¿cómo hacer para lograr el desarrollo? Son múltiples las variables y las cosas que hay que hacer. Bueno, sin lugar a duda, una muy importante, y si me apuran un poquito, yo diría la primera, y en ese sentido me saco el sombrero para con el electorado argentino o el actual gobierno, lo que han elegido, la primera era tener algo de orden macroeconómico. Y ahí así que, bueno, esto en el pasado se enojaban porque había muchos que estaban quizás muy preocupados por la desigualdad, la distribución, el intervencionismo norteamericano, la necesidad de la política industrial. Entonces venía un curso y decía, para, previo a meterte con todo eso, primero necesitas tener orden macroeconómico. Y hace rato que está gobernando y cada vez hay más desorden macroeconómico. Bueno, mucha gente, este era un tema tabú. Creo que Alan usó bien esa palabra, hacía como había palabras, uno hablaba vos querías hablar de productividad, y hablar de productividad era como, no sé si arca o de un tema tabú. Bueno, en esas cosas, en algunas palabras parece que ha mejorado la Argentina, espero que algunas otras palabras muy importantes para discutir, como exclusiones, desigualdades, que no se vayan a convertir en la necesidad de regular capacidades estatales. Espero que esas palabras no se conviertan en tabú, en mala palabra, porque son palabras que hacen a la mejor calidad de vida. Pero vamos, es un momento en donde estamos enfatizando. Así que lleno de adjetivos lo que estoy diciendo, sí, lleno de adjetivos lo que estoy diciendo, pero de esa importancia es este tema. Acá, estos papers que tienen, el de Fanelli Frenkel, el de Andrés Velasco, ministro de Economía chileno, Ernesto Talvi, un tipo importante en la política pública en Uruguay, Martín Guzmán, Guillermo Calvo, argentinos, Martín Rapetti, Pablo Berchunov, y José María Fanelli, Frenkel, acá de la Universidad de Buenos Aires. Ahí son, desde mi punto de vista, todos economistas serios, con alguna variación, hay algunos que son un poquito más heterodoxos que otros, y el paquete de medidas que van a estar, va a haber, el objetivo de esto que tenemos para leer es aprender técnicamente lo que un macroeconomista tiene para decir, y vamos a ver que hay algunas peleitas, pero uno, al menos el mensaje de vuelta simplificado, estamos en la parte de charla de café, el mensaje simplificado es, esas peleitas son mínimas, son chiquititas. Hay unos, respecto a los consensos básicos, que no se puede estar siempre promocionando la demanda agregada. No se puede vivir con déficit fiscal permanente. No se puede, es muy riesgoso endeudarte en una moneda que no es la propia. Digo como para no solamente, en general ha sido el peronismo y los gobiernos populistas
en particular han sido los que más han utilizado la política monetaria para financiar los déficits fiscales, pero los endeudamientos y los endeudamientos en moneda extranjera, el último grandote ha sido con gobierno más vale de derecha, de centro derecha. Eso es el financiar el desarrollo con endeudamiento en vez de con ahorro propio, y con endeudamiento en monedas extranjeras, es bien regoso, y es bien regoso hasta para un Guillermo Calvo, para un economista ortodoxo. Los mercados de capitales tienen enormes problemas. Eso quiere decir, no hay que ser parte de los mercados de capitales. Obviamente no. Cierta acumulación de reservas. No hay que, está bien, si sos Martín Guzmán vas a estar, o Joseph Stiglitz, vas a estar bastante más enamorado de tratar de tener una política cambiaria competitiva, un tipo de cambio real competitivo, estable y competitivo. Mientras que sos un poquito más derecha, a veces te preocupa más la inflación y puedes jugar un poquito más con utilizar el tipo de cambio como ancla, y eso que permita ciertos niveles de apreciaciones. Ahora, ciertos niveles de apreciaciones, ahí parece haber algunos consejos importantes respecto a la acumulación de reservas y a la no apreciación, porque bueno, vienen bastante de la mano, ¿no? Si estás acumulando reservas, no vas a permitir que se aprecie tanto tu tipo de cambio. Bueno, algunos controles a los movimientos de capitales, otra de las reglas macroprudenciales. Ni que hablar, tener reglas fiscales, tener alguna norma fiscal, reglas fiscales contracíclicas. El no uso del Banco Central. Bueno, ahí ya me empecé a meter con cuestiones más institucionales que técnicas. Así que, bueno, esas las vamos a aprender, pero el mensaje grande que al menos, en mi opinión, fue muy importante tratar de darlo durante unos cuantos años. Bueno, creo que finalmente, bueno, hay que ver si recambian los gobernantes, y si al recambiar los gobernantes esta fue una lección aprendida o no. Pero, así que esos son los papers que vamos a leer. Dentro de esta, por ahora, charla de café llena de adjetivos, pero al mismo tiempo que permite tener esa mirada general de contextualizar la dimensión del problema, de contextualizar la argentinidad de la dimensión del problema. ¿Alguien tiene comentarios, críticas, opiniones? Es el momento para poder, se puede adjetivar. Ahora se puede, que es el momento para adjetivar. Otro momento queremos ser más economistas precisos. Acá estamos con un tema que por la complejidad requiere de la adjetivación. Paso el micrófono un ratito nomás. Bueno, bien. Déjenme que voy a encontrar. Quiero hacer lo siguiente. Detrás de la discusión de los 4 papers obligatorios, son los 4 papers, los 4 tienen cuestiones bien técnicas, además son de fácil lectura. Voy a intentar, lo voy a dejar para el final eso, incluso en la clase pregrabada, ahí charlo un poquito al respecto.
voy a hacer algo que me interesa más a mí, pero me interesa más a mí, pero porque a mí también me ha ayudado a pensar este problema. Así que le voy a pasar a compartirles. Voy a pasar a compartirles y hablar un poquito de un paper que no está acá, pero va a ayudar, al menos a mí, mientras lo escribí, me ha ayudado a pensar bastante. Dame un segundo de tiempo que lo voy a compartir. Tiene que ver con la demanda de política inflacionaria o demanda de política antiinflacionaria. Dentro de estos autores que tenemos que uno puede leer, incluso querés leerlo a Joseph Stiglitz, te querés ir al más heterodoxo de todos, al menos de los que yo puse, nadie, absolutamente nadie, en su sano juicio, cree que el control de precios es la herramienta para lidiar con inflación persistente, permanente, para lidiar con eso, con ese problema, ni que hablar cuando tiene 3 dígitos, pero incluso cuando tiene 2 dígitos. Nadie, no hay ningún macroeconomista, no es mi área de expertise, pero por propio sentido común, el control de precios es una herramienta que puede ser parte de algún paquete de estabilización, por supuesto que algún rol puede tener. Es una herramienta que puede tener un rol muy útil como instrumento microeconómico para tratar de regular mercados en donde no hay poder, donde no hay competencia perfecta. Así que puede ser una herramienta útil, pero que a través de precios justos o precios cuidados se pretenda lidiar con una inflación, precios justos, precios cuidados, perdón, para quizá algunos son de ustedes muy jóvenes, cuando Kicillof era ministro de Economía fue la política que introdujo para contener la inflación, fue la política del kirchnerismo para lidiar con la inflación. Siguió durante el gobierno de Macri y durante el gobierno de Alberto Fernández, recién se desarmó hace 1 o 2 años atrás. Ha ido cambiando los nombres, cuando se llamaba precios justos y en otro momento precios cuidados. Mientras paso un minuto el micrófono porque así puedo ir abriendo el archivo que les quiero compartir. ¿Alguien necesita alguna clarificación sobre en qué consistía esa política pública? Bien, ¿todos tenían presente de lo que trataba? Buenísimo. Entonces puedo ir déjeme que vaya, voy abriendo el archivo. Bueno, esa política existió en la Argentina en este periodo, pero también en periodos pasados. La Argentina tiene alta inestabilidad macro y utiliza un uso de políticas públicas para lidiar con la alta inestabilidad macro que al menos los economistas, vamos a llamarlo la enorme mayoría de los economistas, creen que son medidas totalmente ineficientes e ineficaces para lidiar con ese tipo de problema. Entonces, una pregunta es, ¿de dónde, cómo puede, acá creo que ahora sí puedo pasar a compartir pantalla, de dónde sale ¿por qué en la Argentina tiene este tipo, implementa este tipo de medidas? Y ahí, para ponerlo en forma muy sencilla, uno podría pensar y uno podría decir, bueno, mirá, las políticas públicas son el resultado de una oferta y una demanda, son el resultado la política pública es un equilibrio, es el resultado, uno observa precios y cantidades en los mercados, uno puede pensarla, tratar de ponerle
la manera de pensar que tenemos los economistas, que alguien ofrece esas políticas públicas y hay otros que la demandan. Y entre esa oferta y la demanda, bueno, por supuesto que este es un mercado en donde es un mercado muy particular, el de las políticas públicas. Sabemos, a pesar de que vivimos en democracia y tenemos opciones para ir a votar, bueno, el manejo que el ciudadano común tiene sobre la demanda, sobre la política pública, sabemos que es muy limitado, como cual no me voy a poner a describir todos esos aspectos del régimen político, pero el punto al que quiero ir es que uno puede pensar que hay factores, que hay demandas por políticas públicas. Y hay casos en donde uno puede tener que se haga, que se ponga la pena de muerte, puede ser porque uno podría tratar de ver qué demanda en la sociedad hay para que cambie, para que se ponga esa norma o no. Y en algunos casos uno puede estudiar un fenómeno y decir, mira, en este caso ha habido una élite, un segmento pequeño de la población que cooptó la política pública, que lo habrá logrado el poder del lobby, y logró pasar tal norma, a pesar de que la enorme mayoría de la población argentina no demanda esa política pública. Bueno, esa es una situación muy distinta que cuando vos tenés una política pública en donde, y mira, el electorado, al menos un porcentaje muy importante, demanda esa política pública. Bueno, eso es lo que quisimos estudiar, en este paper, porque la sospecha, bueno, uno conversando, simplemente dialogando con la gente, se da cuenta que efectivamente, para los niveles de comprensión que hay en el electorado argentino, había una parte importante que parecía demandar al control de precios como política antiinflacionaria, respecto a otras políticas que para los que estudian macroeconomía y los que les gusta la coyuntura, algo a lo que no me dedico en lo más mínimo, consideran que no es la política más eficiente, ni mucho menos. Entonces, en este trabajo lo pusimos a estudiar, primero tratar de tener alguna métrica, ver qué porcentaje del electorado efectivamente consideraba al control de precios como la política pública adecuada para lidiar en forma permanente con la inflación. Lo hicimos en el 2023, a comienzo del 2023, lo hicimos previo a que Milei sea el claro candidato a presidente. Ya era candidato a presidente, pero parecía que sus chances eran relativamente más bajas, o había más incertidumbre sobre quién iba a ser el próximo presidente. Y la otra política pública, hicimos todo esto preguntando con la otra política pública, que era el control a la oferta monetaria. Y luego intentamos los resultados, tratando de tener una muestra medianamente representativa del electorado argentino, nos encontramos con que efectivamente un porcentaje muy grande, cercano a la mitad, consideraba que el control de precios, un poquito más alto de la mitad, que el control de precios era igual o más efectivo que el control a la oferta monetaria para lidiar con la inflación. Que lo consideraba más efectivo, paso a precios justos, precios cuidados. Esto es como había ido cambiando lo del invento de Kicillof y Costa. Esperen que pongo los... acá, estos eran los... bueno, primero hay una pregunta: ¿cuán efectiva le parece que es el control de precios para proteger a la gente frente a la inflación? Mirá, al 35% le parecía totalmente inefectiva, pero había un 10% que le parecía muy efectiva, y en una escala del 0 al 4, otro 11% más le parecía relativamente efectiva, donde el medio era ni efectiva ni inefectiva.
Luego cuando la poníamos en términos relativos, ¿cuán efectivo le parece el control de precios respecto a reducciones en la oferta monetaria? Ahí teníamos que la enorme mayoría del electorado consideraban a las dos políticas públicas en el mismo nivel de efectividad o en el mismo nivel de inefectividad. Entonces, un primer punto acá grande es que la demanda por política antiinflacionaria en Argentina, por política antiinflacionaria inefectiva, que al menos de acuerdo a lo que son los estudiosos de estos temas, no es la forma más adecuada con la inflación, que ese problema es un problema elevado. Y acá, déjenme que haga mi primer confesión importante. Yo, durante mucho tiempo, para tratar de entender las malas políticas públicas o las políticas públicas que, de acuerdo a mi mejor entendimiento y a mi esfuerzo por ser lo más objetivo posible, le veo más problemas que beneficios. Digo, ¿por qué terminamos teniendo esto que es peor, hace más mal que bien? Siempre busqué los problemas en la oferta de la política pública. Por un prejuicio bien importante, que creo que es un buen prejuicio que tenemos los economistas, pero que en algunos casos nos puede engañar, que es que la gente entiende, sabe qué es lo mejor para su propio bienestar. Entonces, si tenemos políticas públicas inadecuadas, como el control de precios, enseguida me ponía a pensar, qué falta de meritocracia en el sector público, qué problema que tenemos. ¿Qué nos pasará? Que el periodismo está comprado por la pauta oficial, que no hay nadie que le esté diciendo, dejá de poner precios, cuidado, poné el adjetivo lindo que vos quieras, pero esto no es una forma efectiva de lidiar con la inflación. Mirá vos mismo, lo tenés ya hace más de una década, no ayuda. Siempre busqué. El problema es que, mirá, a mis estudiantes, a los buenos estudiantes que tengo, algunos me lo han confesado, y mirá, para conseguir en este puesto gano el doble que en el sector privado, lo que sí me tengo que callar la boca, tengo que defender esta política pública que es una porquería. Después, nadie te lo dice así, pero palabras más, palabras menos. Entonces, en el fondo, el ejecutivo de turno manda, esto, no, para el otro lado no ha cambiado, ¿no? Si llegás a decir alguna regla, alguna regulación es útil, volás de este gobierno, ¿no? Entonces, a pesar de que todo el consenso profesional te diga eso. Perdón, parece que me estoy yendo por las ramas, pero lo que quería decir es que enseguida encontraba los problemas en que el hecho de que la política pública, en la oferta de la política pública, la falta no de conocimientos técnicos, porque está lleno de gente con conocimientos técnicos que está en la política pública, pero lamentablemente ese interés cortoplacista en algún caso, corrupto en otro caso, de defender intereses particulares en otro, de responderle a la jefa en otro, distintos tipos de intereses van haciendo que terminemos teniendo esas malas políticas públicas. Bueno, hay una parte en donde parte de los problemas de las malas políticas públicas, alguna parte tiene que ver la demanda. Y acá así que con esto estoy diciendo, profe, ya nos dejamos de preocupar por la falta de meritocracia en el sector público, la falta de agencias independientes, la falta de personal calificado, la falta de chequeos y balances, cosa que la oferta de política pública represente el interés general más que intereses particulares. No, todo eso sí es hiper importante. Pero lo que uno agregaría con esto hay alguno, y este fue mi gran aprendizaje con este tema,
hay algunos temas en donde, a pesar de lo enamorado que estemos con la democracia, hay algunos temas por sofisticación técnica. Si hacemos una votación democrática respecto a cómo curar el cáncer de páncreas, la opinión de la mayoría seguramente vaya a estar errada, porque hay temas que la mayoría, y lamentablemente eso a veces pasa en algunos temas importantes en economía, hay limitantes importantes y este paper trata de lidiar con esos limitantes. Son de tipo cognitivo, son de tipo informativo, son de tipo que no tenés interés en gastar plata en aprender de políticas públicas. Sobre esto con este paper quiero charlar un rato, y con esto quiero charlar un rato porque en el diseño de política pública, los que creen que el mercado, en el fondo, parte del argumento de por qué la democracia lleva buenas políticas públicas es un argumento de mercado. No pongas a tecnócratas paternalistas que te digan cuál va a ser la política pública. Eliminá, dejá de actuar al mercado. Bueno, el paralelo que estoy haciendo no encaja hasta ahí nomás, perdón. Paro ahí que iba a poner una anécdota un poquito compleja. Estoy hablando mucho, paso un minuto el micrófono a ver si se comprende hacia dónde vamos. Todavía no nos pusimos a indagar qué razones llevan a que una parte del electorado argentino, ese electorado argentino a los 8 meses o a los 6 meses va a estar votando en el balotaje mayoritariamente por Milei. Sin embargo, ese mismo electorado, si yo creo que lo capturamos bien, pusimos un esfuerzo importante para una muestra representativa, tenía una enorme confusión respecto a cómo lidiar con una cuestión antiinflacionaria. Una enorme confusión con los que sabemos lo básico de economía monetaria, que sabemos que el control de precios eso no es. Hacia dónde todavía no logramos entender por qué está tan equivocado el electorado. Pero paso un rato el micrófono para ver si se comprende hacia dónde los estoy empujando, hacia dónde quiero ir. Uno mira estas cosas, bueno, son de los aspectos que tienden a sostener la conveniencia de que haya una parte de la política pública, al menos, una parte que no responda a las demandas populares, porque puede ser que a veces las demandas populares, por distintas razones que ahora vamos a discutir, puede ser que no entiendan algunas cuestiones, ¿no? Entonces, acá sí vuelvo a caer, si se quiere, en un argumento un poquito que se choca con el de la actual gestión, en donde, y mira, no sé, en educación, no, porque no gastes en educación, dale un voucher a la gente y que los padres elijan en qué es lo más adecuado que hay que gastarlo. Bueno, puede ser que tengamos unos cuantos padres que sean unos pelotudos. Perdón, se me fue la palabra. Puede ser que si le pongo un voucher y eso haga que el pibe que tuvo suerte, que nació con padre, que están preocupados, ese sí se preocupe en encontrar un buen colegio para los chicos, mientras que el que no está en el horno. Entonces, el dejar más en manos puede venir con errores. No sé por qué me salí disparado para la educación, pero con otras políticas públicas puede ser que haya altos inconvenientes. ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, voy a pasar a contar la hipótesis y el resultado rápido de lo que encontramos. El punto, creo que este es el punto importante. Sacando a los
apasionados o por la ciencia económica, o por la cosa pública, como mucho lo que estamos en esta conversación, sacando a nosotros, el resto de la gente, y qué sé yo, ¿no? ¿Viste? A mí me gusta comprarme más pelota de fútbol, más autos, o más carteras, o me gusta ver los partidos de la selección, o tomar cerveza con mi familia. Entonces, no tengo ningún incentivo en invertir y tratar de entender qué política pública es la más efectiva para lidiar con la inflación. ¿Qué sé yo? ¿Qué gano? ¿Qué gano en aprender qué política pública es más efectiva? Yo, y creo que todos ustedes, o los que estamos acá, bueno, hasta nuestra función de utilidad nos gusta saber, tenemos curiosidad, queremos saber cuál es la verdad, queremos saber qué funciona. Además que somos economistas y por ahí también queremos ser buenos consultores y saber ganar un mango. Así que tenemos razones por las cuales estas cuestiones nos importan. A la mayoría del electorado no tiene ningún interés en aprender eso. Es algo que requiere, que tiene algunos costos, porque algo hay que pensar, algo hay que invertir, y luego no gano nada. ¿Qué gana José Martesino en saber, sí, vamos a suponer que él tiene, qué sé yo, no sé, un comercio, un pequeño almacén? ¿Qué gana José Martínez en saber que es más efectivo el control a la oferta monetaria que el control de precios para lidiar con la inflación? ¿Qué gana? Si su voto es 1 en 25 millones, que él vota bien, no va a torcer la elección. Que él opine, si no vaya a ser ministro de Economía, si nadie te da bola, nadie te da bola en cualquier democracia del mundo, sos una persona, qué sé yo, a veces no tenés, ¿qué ganaste? A no ser que justo nació con una función de utilidad en donde a él tiene una curiosidad particular por conocer la verdad, si no tiene ningún incentivo en invertir en eso. Bueno, esto pasa con muchas políticas públicas. Hay políticas públicas que sí. ¿Qué puede pasar con el tipo de cambio? Bueno, claro que yo tengo 100.000 pesos de ahorro. ¿Qué hago? ¿Me lo guardo como 100.000 pesos o me compro dólares? Y bueno, ahí sí, entender de eso a todos nos resulta, porque te termina tocando el bolsillo en forma importante. Pero ¿cuál es la mejor política más adecuada para lograr el desarrollo sustentable en el largo plazo? ¿Qué sé yo? Y bueno, que no emita más gas la fábrica. Sí, capaz que sí. ¿Qué sé yo? Si es eso o es que haya un mercado en donde se pueda hacer trading con las cuotas de la emisión de dióxido de carbono. ¿Qué sé yo? No sé, bueno, no, meté un command and control. La más sencilla es ir y prohibir que emitan gases. Bueno, algo parecido parece que pasa acá. Hay inflación, qué sé yo, y prohibirle que aumenten los precios. Claro, prohibir que aumenten los precios. Hay causas, te están metiendo como decir, qué sé yo, tenés un cáncer por detrás, y para tratar de enfrentarlo, decirle, tomate una pastillita porque estás con fiebre. No, pará, hay una causa mucho más de fondo que eso. Con eso no lo vas a enfrentar en forma adecuada, ¿no? El punto con lo que nos encontramos, y acá no me voy a poner a relatar los detalles del paper, pero me pareció curioso hacerlo, lo hice con un colega bien destacado, Phil Kiefer. El aprendizaje con el que yo me quedo es, había un enorme, digo 2, 3 detalles más y paso al contar el resultado final. Había un enorme, encontramos, doy 2 hechos estilizados más, una enorme, la defensa de precios cuidados, la variable que mejor la predecía era el alineamiento ideológico con el kirchnerismo. Los que eran los más kirchneristas, en ese momento preguntamos Juntos por el Cambio como la principal oposición, los que más defendían al control, los que más consideraban como efectivo al control a la oferta monetaria, la gente de Juntos por el Cambio, la gente indiferente entre esos dos espacios políticos está en algún lugar entre medio, y los que más defendían como
política efectiva para lidiar con la inflación al control de precios, el agente del frente de todos. Esa era la variable que mejor predecía esto, incluso mejor que el nivel educativo, etc. Habíamos hecho un conjunto amplio de preguntas, hicimos un conjunto de tratamientos, todos estos detalles que sirven en parte para aprender más, en parte para publicarlo en revistas académicas. Me voy a tratar de sacar cuál es un poquito, con la lección que yo me quedo, más generalista para un curso más de licenciatura en economía, creo que es lo más relevante con lo que nos podemos quedar con esto. El electorado argentino, a pesar de ser un electorado que posiblemente respecto a otros países del mundo tiene bastante formación en temas que no son de su incumbencia personal, porque la experiencia argentina te pone a eso. En otros países no saben cuál es el tipo de cambio entre el dólar y otra moneda. ¿Qué es eso de ahorrar en otra moneda? No, nadie nunca tiene que estar ni preocupado, pues en Argentina somos expertos en política cambiaria, monetaria, etc. Perdón, expertos respecto al resto del mundo, el ciudadano promedio. A pesar de todo eso, no dejamos de ser ciudadanos medianamente racionales que no tenés ganas de estar invirtiendo energías en aprender estas cuestiones complejas. Así que muchas cosas como respecto a cómo lidiar para que no haya, cómo lidiar para el desarrollo sustentable y que no haya contaminación ambiental, cómo lidiar con la política antiinflacionaria, cómo lidiar con la política del desempleo. Cosa que yo no me beneficio. ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con el desempleo? ¿Que prohíban los despidos? ¿Que bajan las cargas patronales? Sí, prohibí por una indemnización de 100 millones de dólares. No, pero capaz que después nadie quiere contratar. Todas esas cuestiones, pero el punto importante es este. Yo como votante, ¿cuánto gano? A no ser que tengo una curiosidad intelectual por este problema. ¿Qué gano yo como almacenero sabiendo cuál es la mejor política pública para lidiar con la pobreza? Si no voy a ser ni ministro de Desarrollo Social, ni puedo torcer una elección, toda esa inversión no me beneficio. Frente a muchas políticas públicas, como esto es lo que nos puede ocurrir, creo que aplica muy bien, y acá paso a ponerle un poco más de vuelo a nuestra conversación, a lo que dos economistas del comportamiento, un economista del comportamiento, pero con su colega han ganado el premio Nobel, Kahneman, han ganado el premio Nobel en economía por su trabajo. Creo que su manera de entender cómo funciona la mente humana me pareció, a mí, me sirvió y fue muy iluminador, y esto es lo que les estoy tratando de transmitir en esta clase. Según Kahneman, los seres humanos no podemos pensar que estamos básicamente pensar que estás andás en primera o en segunda. En primera, ese es el sistema 1, es un sistema intuitivo, automático, sin esfuerzo. Entonces yo vengo caminando, Lucas, te quiero hacer una pregunta, ¿cómo se soluciona? ¿Qué te parece mejor para solucionar el cáncer? Que la gente deje de consumir plásticos o que se promocione el uso de la verdura. Y qué sé yo, que se prohibía el uso de plásticos. Y capaz que para los que están Entonces ahí reacciono. ¿Cómo respondo a esa primera pregunta? Respondo con lo intuitivo, con lo automático. Sí, los plásticos deben dañar el medio ambiente, deben generar cáncer, sin esfuerzo. Es algo que para Lucas, profesor de economía, esto no es un tema relevante, no gano ni pierdo nada estando informado al respecto. Respondo, no cambio del sistema 1. Respondo, doy una respuesta automática, sin esfuerzo, me dejo llevar por, como le dicen, levanto me sale la palabra rule of thumb, me dejo llevar por los prejuicios. Los prejuicios
lo mejor formado que tengo, ¿no? Pero aquellos que no los puse a prueba, aquellos en donde no gasté energías en ponerlo a prueba. Y según Kahneman, en algunas situaciones muy específicas, los seres humanos pasamos del sistema 1 al sistema 2. El sistema 2, disculpen, el sistema 2 pasamos a ser lo que usualmente llamamos el Homo economicus. No es que el sistema 1 no sea de Homo economicus, pero es un Homo economicus que se pone como restricción, va a gastar poquita energía. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta? Pero tengo que gastar poquísima energía. Y capaz que hago cosas, doy respuestas erróneas, irracionales, etcétera, etcétera. Si se quiere, algunos le dicen rational inattention al sistema 1. Estoy desatento, pero en forma racional. Es una forma, sí, está bien, cometo errores, pero voy desatento cometiendo errores. Lo que pasa es que es la forma más eficiente de ir por la vida gastando pocas energías. Esa sería la historia. Y mientras que en el sistema 2 es donde aplica más el Homo economicus, como lo solemos pensar, ese Homo economicus en donde incorpora como variable endógena al cálculo cuántas energías gastar. Entonces, cuando pasamos al sistema 2 es, no, pará, acá está, no sé, qué sé yo, en juego la salud de mi hija. No, pará. Acá pasé a poner, paso a, sí, bueno, esperá, paso a estar dispuesto a gastar enormes energías. El tema me pasó a pasar relevante, ya no contesto en base a algo que una vez escuché por la radio o que alguien dijo que es alguien que yo tengo razones para respetar, entonces repito lo que alguien que yo tengo razones para respetar una vez dijo. No, acá paso a hacer análisis, ejercicios mentales hipercomplejos, me pongo a pensar, empiezo a masticar el problema. Capaz que me llevó 3-4 minutos. Esos 3-4 minutos me consumió un conjunto importante de energías. Ya no di la primera respuesta como se la di al pasar. ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo andás? Que me sale de memoria decirte qué haces, pibe, ¿cómo andás? No, voy y veo a alguien que sé que está deprimido. No, pará. A este que le tenía que preguntar. Haces un gasto de energía porque es alguien que bueno, etcétera. Perdón, mal ejemplo. Al punto al que quiero ir es esta forma figurativa que nos pone Kahneman, lo pone en sistema 1, sistema 2, pero que trata de capturar, por supuesto que luego hay situaciones intermedias, ¿no? Pero trata de capturar algo que creo que es una teoría muy útil para la economía, que básicamente es una disciplina que es una disciplina que trata de entender cómo la gente toma decisiones. Bueno, esta propuesta de Kahneman es un aporte importante para comprender cómo la gente toma decisiones. Y hay muchas decisiones, que si se quiere, es mi error, poniéndolo en lenguaje de Kahneman. Los votantes argentinos y los votantes de todos los países del mundo, no argentinos nada más, muchas decisiones que tienen que ver con políticas públicas que ellos no tienen forma de modificarlas, no les trae ningún beneficio tener la respuesta adecuada, te las contestan en sistema 1. Entonces, ¿qué es lo mejor para lidiar con la inflación? Y yo, que soy un pibe que tengo un almacén, que me dedico, ¿viste? Yo me un almacén o una chacra, o un emprendimiento que me dedico a hacer, no sé, remeras. No tengo ningún interés en aprender eso. Entonces, vamos a suponer, a mí, sí, yo tengo una ideología que creo que hay que ayudar a los pobres. Entonces, eso me hace tener un poquito más de cariño por el peronismo. Y acá un líder peronista dijo que para la inflación hay que poner control de precios. Entonces vienen y me preguntan, ¿cuál es la mejor política pública para lidiar con la inflación? ¿Cómo no voy a gastar energías en eso? Es algo que no me conviene, es algo complejo, no me dediqué a estudiar economía.
¿cómo contesto? Y contesto en base a, tengo razones para defender cierta ideología, porque tengo cierto gusto, qué sé yo, me lo transmitió mi abuelo, mi madre, mi vecino, y bueno, y esa ideología que es al espacio, la bandera, la que a mí me gusta, esa bandera dice que el control de precios es lo más adecuado, y dale al control de precios. Entonces, bajo este razonamiento que estoy especulando, no estoy diciendo que tengo la verdad, pero de esto encontramos mucho en nuestro paper, la afiliación partidaria o las preferencias políticas no es que te llevan a tener una postura ideologizada a muerte de defensa del control de precios. No, utilizas a la ideología como una forma barata en términos de no gastar mucha energía para formar tus preferencias. Uy, perdón, son 10 y 5. Me estoy yendo hasta por las ramas. Perdón, cortamos, 10 y cuarto, nos volvemos a conectar. Disculpen muchachos. Dale. Ahí seguimos. Dale, dale.